Eh, Muy buenos días, queridos y queridas amigas y amigos imprescindibles, y bienvenidos una vez más a nuestros desayunos ODS, que como sabéis es una iniciativa de Mediapost junto a REDS, la Red Española de Desarrollo Sostenible, para que tenemos como misión divulgar todos y cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ideados, como creo que todos sabéis, por Kofi Annan, el fallecido y recordado secretario general de la ONU, en la Asamblea de las Naciones Unidas de septiembre de 2015, ¿no? Y que adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y que fue y que es un plan de acción a favor de las personas, el planeta, la prosperidad y también fortalecer la paz mundial, ¿no? Y por supuesto el acceso a la justicia. El formato de estos desayunos, como sabéis, creo que también es siempre el mismo. Una persona muy comprometida con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible nos va a hablar durante aproximadamente 30-35 minutos de uno de ellos. En este caso, Mai, que ahora os presentaré quién es, para quienes no la conozcáis. Hoy nos va a hablar de la triada de los siguientes objetivos. El número 11, las comunidades y ciudades sostenibles. El 12, producción y consumo responsable. Y el 13, acción por el clima. Mai López, como os comentaba, primero es una buena amiga, la conozco desde hace muchos años, trabajamos en el mismo sector. Mai es ahora directora desde hace tiempo de desarrollo del Foro de Empresas para la Movilidad Sostenible. Es asesora en movilidad y sostenibilidad y experta por la Comisión Europea. Profesora también de diversas universidades y escuelas de negocio en campos de supply chain y logistics, responsabilidad social, corporativa y emprendimiento. Por tanto, Mai, a la que voy a dar paso ahora mismo, nos hablará de estos tres objetivos durante 35 o 30 minutos, y luego lo que haremos será un espacio para las preguntas, que os animo a que vayáis escribiendo en el chat. Irene Cubas, que es nuestra colaboradora, las irá recogiendo y luego se las preguntará directamente a Mai. Querida Mai, cuando quieras, la audiencia es tuya. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias. Efectivamente, Ignacio y yo nos conocemos desde hace ya bastante tiempo. A lo mejor es bueno incluso decir desde cuándo, ¿no? Que fue cuando se implantó en España la Red Española de Desarrollo Sostenible, que precisamente está muy relacionado con esos ODS. Así que allá por el 2016. Entonces es interesante también poner en valor eso, ¿no? Como ahora ya son muchos los que hablan de ODS, pero como, por ejemplo, Mediapost estaba en ese lanzamiento de la organización que hace ese seguimiento, ¿no?, de ODS en España. Así que también hay que reconocerlo. Bueno, agradeceros que me hayáis invitado a estar hoy aquí. Agradecer también a los asistentes que hayan madrugado. Espero acompañarles en ese café que se están tomando en este desayuno, aunque sea virtual. Y bueno, mi misión, y además muy directa, es contaros pues, esa implicación de la movilidad sostenible en esos ODS, ¿no? Y además es algo interesante que creo que también hay que decir, que probablemente esta sea de las primeras veces que se empiece a linkar esa movilidad sostenible con esos ODS. ¿Vale? Entonces, bueno, es interesante también para todos aquellos que nos estén escuchando el poder luego integrarlo si es un modelo de negocio para ver cómo ellos también pueden aportar. Me vais a permitir que me presente, efectivamente, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible. Empresas por la Movilidad Sostenible es esta organización que aglutina a empresas líderes y comprometidas con esa movilidad sostenible. Entre ellas podéis ver que está ahí Mediapost. Pero, como veréis, hay empresas de todo tipo. En realidad, tenemos empresas de distribución, empresas de transporte, de mercancía, de pasajeros, tenemos empresas de tecnología, tenemos empresas que dan servicios de movilidad completamente diferenciados. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, al final es que no debemos de olvidar, ¿no?, que esto es lo que hoy en día es la movilidad. Es que la movilidad ha cambiado, estamos en una revolución de la movilidad en todos los sentidos, y ya la movilidad no es solo ese movimiento de mercancía o ese movimiento de personas, sino que también hay mucha tecnología que tenemos que aplicar, hay muchos modelos
de movilidad que también se están integrando en este concepto de movilidad y todos ellos son muy distintos, ¿no? En este gráfico que además nos establece cuáles son esos objetivos que ya están marcados a nivel nacional que debemos de conseguir, al menos en emisiones de CO2, cómo se van a ir consiguiendo etapa por etapa, ¿no? Año por año, en base a focalizar y alcanzar pequeños objetivos intermedios, ¿no? Y ahí os lo dejo, la presentación creo que luego os la van a compartir para que cuanto menos empecemos todos también a tener incluso un mismo vocabulario, ¿no? Por eso, ODS, que no deja de ser también ese vocabulario, esos nuevos argumentos que nos van a servir para que las organizaciones nos hablemos unas a otras y podamos entender qué es lo que aporta la colaboración entre unos y otros, va a empezar a ser ese vocabulario que también el consumidor empiece a entender qué es lo que esa organización que está apoyando con su consumo o con su decisión de compra está haciendo de cara a minimizar los impactos o a alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos impuesto a nivel mundial, ¿no? Y que no son unos objetivos porque sí, sino que están basados en aquello que realmente creemos que es crítico y necesario para alcanzar esta sostenibilidad económica, ambiental y social. Pero, como os decía, una de las cosas que está ocurriendo también es que las organizaciones cada vez empezamos a hablar más en el lenguaje ODS, pero lo estamos haciendo no siempre de la mejor forma, ¿no? Se hace más, oye, ¿qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que puedo, digamos, coger de esos ODS y decir que esa es mi estrategia, ¿no? Y la realidad es que lo que tenemos que hacer es hacerlo en base primero a un análisis de materialidad. De hecho, desde Empresas por la Movilidad Sostenible ayudamos en ese sentido, en base al tipo de sector, el tipo de actividad de la organización, a ver cuáles son realmente los ODS que debe de integrar dentro de su estrategia. ¿Por qué? Porque yo os pongo un ejemplo, ¿no? No es lo mismo el transporte de mercancías, por ejemplo, el transporte ferroviario de mercancías que el transporte ferroviario de personas. Al final, quizás el de personas tenga ahí un objetivo que sea el objetivo de la diversidad. Al final tienen que ser accesibles al 100% de las personas que acceden a su servicio o producto y garantizar esa accesibilidad, pero el de transporte de mercancías, ese ODS no lo tenga tan en cuenta y sea tan prioritario para él. Con eso quiero decir que debemos de tener como organización claro cuáles son nuestros impactos en esos ODS, dónde realmente estamos generando un mayor impacto, probablemente negativo, y por eso tenemos que actuar y ponernos metas y objetivos sobre esos impactos y sobre esos ODS, y luego cómo como organización tenemos también un impacto quizás positivo, quizás por nuestra historia, por nuestra forma de haber desarrollado nuestro negocio e integrar esos objetivos. Pero ese es el primer paso y el determinante y el clave para que luego nuestra política, nuestra forma realmente de contribuir a esos ODS, nuestra incluso credibilidad en ese argumento, en ese argumentario que utilicemos, tenga sentido y consigamos esos impactos que se necesitan y que necesitamos todos, ¿no? Me han invitado a contaros un poco ese impacto de la movilidad. Como os estoy contando, depende de esa empresa, depende de esa gran variedad de sectores que ahora mismo completan esa movilidad, pero yo hoy me voy a focalizar en tres que creo que son claves hoy en día y que impactan mucho en esa sostenibilidad del sistema que tenemos actualmente, ¿no? No pretendo que veáis los gráficos, no os asustéis, ya sé que son muy pequeñitos, lo he hecho aposta, porque lo que quiero es que os quedéis solo con los mensajes, ¿no? Y los mensajes son que esto es de donde partimos. Partimos de un incremento de emisiones de CO2 imparable. Imparable es la primera gráfica, que además afecta al incremento de temperatura media del planeta, al incremento del nivel del agua, que el transporte tiene más de un 25% de impacto en esas emisiones de CO2, que además las ciudades cada vez están más pobladas, un 75% de la población ya vive en esas ciudades, al menos a nivel europeo, pero que se prevé que sea la cifra en el 2050 a nivel mundial, que además esa población cada vez demanda más necesidades de movilidad, tiene más necesidades de movilidad, también muchas veces en estos países en desarrollo por esa pirámide poblacional que está siendo cada vez más invertida. Que no nos debemos de olvidar que el 90% de la población urbana, es decir, probablemente todos los que estamos hoy aquí compartiendo este desayuno, estamos respirando aire que no es saludable. Y yo esto siempre pongo ejemplo, ¿no? Que es que
Nadie bebería ya hoy en día agua que no fuese potable, exigimos ese agua potable, bebemos 2-3 litros de agua al día y, sin embargo, respiramos entre 6 y 8 litros de aire al minuto. 2 litros de agua al día, 6 y 8 litros de aire al minuto. Entonces vamos a empezar a tener en cuenta que ese aire también tiene que ser saludable, ¿no? Muertes prematuras, lamentablemente tenemos ahí cifras muy en mente, ¿no? Pues 400.000 son las muertes prematuras por ese aire contaminado solo en Europa, 4,2 millones a nivel mundial. Luego, este gráfico, bueno, me vais a permitir que juegue un poco con esta aplicación tan interesante y chula que tiene Mediapost. Luego, este gráfico muestra otro dato que yo utilizo desde hace ya muchos años, que es el Earth Overshoot Day, que es el día en el que nos consumimos todos los recursos naturales que el planeta genera en el año. 1,3 planetas actualmente, 3 planetas para el 2050 si seguimos al mismo ritmo de consumo. Y como no, uno de esos factores es cómo el incremento en el e-commerce está generando también unos impactos tanto en consumo como en indicadores ambientales de calidad del aire, CO2 y demás. Y no solo ese e-commerce, sino esos hábitos de consumo, como la introducción de ese e-food, como la introducción de esos hábitos de consumo de superurgencia, de devoluciones. Pero esto es mucho movilidad de mercancías, pero también tenemos, y lo comentábamos antes de iniciar la jornada, una movilidad de personas. Solo en España, antes del COVID, eran 40 millones de desplazamientos diarios los que se realizaban para ir a trabajar. 40 millones de desplazamientos diarios, de los cuales el 60% en vehículos privados y el 60% con un único ocupante. Luego, tenemos ahí una oportunidad de mejora también, ¿no? Para garantizar que al menos parte de esos desplazamientos empiezan a minimizarse o eliminarse, a optimizarse y a hacer que tengamos también pues, un menor impacto ambiental propio e indirecto. 3 objetivos de desarrollo sostenible sobre los que me centro hoy y 3 objetivos donde esta es la relación que la movilidad, el impacto que la movilidad puede ejercer sobre la consecución de ambos, de los 3, ¿verdad? ODS 11, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, tenemos en concreto un indicador, un objetivo que tenemos que cumplir, que es garantizar que esa movilidad en las ciudades, por el impacto que además tiene esa movilidad en las ciudades y en la calidad de vida de las ciudades y en la sostenibilidad de las ciudades, sea una movilidad segura, accesible y además sostenible también desde el punto de vista ambiental. Luego, todas aquellas organizaciones que estén generando ese impacto positivo y contribuyendo a la consecución de este objetivo, es uno de los ODS que deberían de tener como clave dentro de su estrategia. Tenemos el ODS de consumo responsable y me diréis, bueno, ¿por qué de consumo responsable y producción sostenible? Bueno, porque el ODS 12 habla mucho sobre un cambio de modelo de economía donde dejamos de ser economía lineal para pasar a trabajar todo sobre una economía circular, que luego también os contaré un poco más en detalle. Pero dentro de esa economía circular, que lo que busca es minimizar el consumo de esos recursos naturales para dejar de consumir ese 1,3 planetas al año, minimizar ese consumo de recursos naturales, no solo en el producto, sino en toda la cadena de valor de la generación de ese producto o servicio. Como podéis ver, la distribución, o sea, cómo pongo en el mercado ese producto y cómo además me garantizo del retorno del posible residuo que está generando, muchas veces para volver a introducirlo en el propio sistema productivo, otras veces para darle una segunda salida o simplemente la gestión correcta del residuo, requiere también de una movilidad. Luego, en nuestros diseños de cómo se produce, cómo metemos un producto en el mercado, debemos de tener muy en cuenta también ese impacto en la movilidad no solo de mis empleados, sino en la movilidad hacia el cliente y en el retorno de ese producto para volver a incorporarlo en el sistema económico. Y luego, por último, sobre el ODS 13, Acción por el Clima, pues esta es la realidad, que el transporte hoy en día es el 14% a nivel mundial, 25% a nivel europeo. Luego tenemos ahí un reto, porque sí, todo lo que es la movilidad tiene un impacto claro y evidente en esas emisiones, sobre todo de CO2,
que no solo CO2, sino CO2, gases de efecto invernadero en general, que se miden como CO2 equivalente. Y que además de esos objetivos de desarrollo sostenible, también tenemos unos objetivos establecidos por la Unión Europea y trasladados y aceptados ya a nivel nacional, que no debemos de perder de vista. A nivel europeo hay un objetivo de ser neutros climáticamente para el 2050. Es un proyecto y un objetivo muy ambicioso, donde además tenemos unos objetivos intermedios a 2030, y de esos objetivos donde estamos hablando del CO2 a nivel global, el transporte, como podéis ver aquí, juega un papel también clave. Y no solo el transporte como podemos pensar de mercancías, sino desde el transporte aéreo, marítimo, terrestre. Tenemos el transporte de mercancías, pero también el transporte de pasajeros y nuestro propio transporte a nivel individual. Objetivos de desarrollo sostenible, que estoy convencida de que todos los que estáis hoy aquí compartiendo este desayuno ya sois más que conscientes de qué son, pero lo que no todo el mundo tiene también en mente es la oportunidad que conlleva al establecer estos objetivos dentro de nuestras estrategias. Hay un estudio, de hecho, que establece que 12 mercados tienen la oportunidad de generar 12 billones de dólares. Y de esos 12 mercados, casualmente, la movilidad es el primero de ellos. Luego tenemos oportunidades para no solo repensar cómo tenemos que hacer las cosas y hacerlas mejor, desde un punto de vista ambiental, social, sino que también desde un punto de vista económico. Y todo esto es lo que suelo contar cuando me invitan a eventos como el de hoy, pero la realidad también es que ha llegado el COVID, ¿no? O la COVID, y todo se ha parado. Y cojo esta foto además porque me parece interesante, ¿no?, que aparezca Yocaso. No es que les esté haciendo publicidad subliminal, sino que la verdad es que ha sido el ocaso de una forma de hacer las cosas tal como la entendíamos, ¿no? Y empieza a haber un cambio en todos los sectores se están viendo afectados, pero la movilidad es también otro de los actores que ha sido revolucionado, ¿no? Hasta el punto de que muchos de nosotros nos hemos quedado en casa, muchos de nosotros empezamos a aceptar el teletrabajo como esa gran oportunidad. Desde Empresas por la Movilidad Sostenible hemos hecho un análisis, probablemente fuimos los primeros, en ver cuáles eran esos impactos, esas tendencias, lo hicimos en abril, esas tendencias que nos estaba afectando desde el punto de vista de pandemia-movilidad. Y lo que vimos es, antes de nada, que la movilidad es esencial, y esto que parece algo básico no lo era. Hasta este momento la gente no empezó a darse cuenta de lo necesario y esencial que es el transporte, la logística, la movilidad nuestra como empleados, que a lo mejor, como decimos, podemos evitar en muchas ocasiones, pero también cómo esa logística es lo que hace que un país genere una economía y no se pare, que nos lleguen esos medicamentos, esos alimentos, esos artículos de primera necesidad. Y como tal tenemos que ser conscientes de ello y cuidarlo y protegerlo e identificar a esos puntos frágiles de esa cadena de valor para robustecerlos y garantizar que esa cadena no se rompe. Cómo hemos vivido avances tecnológicos impensables, porque muchos de ellos estaban pensados pero a largo plazo y sin embargo se han integrado de una forma rapidísima y más que veremos en los próximos meses. Avances tecnológicos que nos están ayudando, como puede ser el teletrabajo, pero avances tecnológicos como el pago sin contacto, como el uso de toda la tecnología para garantizar esa información con los destinatarios, el incremento del e-commerce, que al final en muchas empresas se han empezado a digitalizar para poder estar en contacto con sus clientes, pero que también lleva un cambio en esos hábitos de consumo, que tenemos que también tener muy claro, y ahora os contaré por qué, porque también están impactando globalmente en todos esos ODS. Luego, esos hábitos de consumo tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro impacto y también minimizarlos. Y luego la crisis en sostenibilidad. Al final estamos viviendo una crisis sanitaria que conlleva, por supuesto, una crisis económica, una crisis social y ya teníamos una crisis ambiental. Luego esto, como mínimo, ya podemos estar hablando de que estamos viviendo una crisis de sostenibilidad. Por lo tanto, quizás ahora más que nunca sea necesario poner foco en esos ODS y que lo que hagamos sea con esa visión 360, sin penalizar una de esas patas, que todas las tres son importantes: económico, ambiental y social.
Y luego cómo la colaboración y la innovación cada vez son más claves, porque de esta situación vamos a salir, pero juntos. Y cómo aquellas empresas que empiecen a colaborar con sus clientes, proveedores, pero también incluso con su competencia, podrán salir más fortalecidos de esta situación. Con la EAE, donde también doy clases, hicimos un estudio también durante la pandemia para ver el impacto de la COVID en la sostenibilidad. Os invito a que lo veáis. Uno de los puntos donde nos centramos también fue el tema del impacto del e-commerce. Y aquí este gráfico, como veis, sí os lo pongo en grande para que lo veamos todos claramente, porque es la evolución de ese e-commerce. Estamos comparando el tercer trimestre de 2020 frente al tercer trimestre de 2019, que conste que ese e-commerce, como veis en el gráfico anterior, estaba creciendo año tras año, pero a raíz de la pandemia ha sido el mayor crecimiento que hemos tenido. Aún así, España está muy por debajo de países europeos como puede ser Reino Unido o, por supuesto, comparado con otros como Estados Unidos o China. Por lo tanto, podemos tener todavía más recorrido. Y a 2 días casi, ¿no?, del Black Friday, quizás sea interesante que recordemos qué impactos tiene ese comercio online frente a un comercio convencional, ¿no? El primero de ellos quizás sea el tema del neuromarketing. Cuando antes acudíamos a una tienda, pues podíamos acudir porque sabíamos que queríamos comprar o podíamos ir y ya de paso comprábamos algo. El neuromarketing en ese e-commerce nos está afectando hasta el punto de que saben cuáles son nuestros hábitos de consumo y por eso se está incrementando también ese consumo. Estamos consumiendo cosas que muchas veces ni necesitamos. Entonces, recordar eso, ese 1,3 planeta o ese 3 planetas a lo largo de los próximos años. Una superurgencia que es un hábito de consumo que nos han impuesto, que no teníamos hasta el momento, esa superurgencia de te lo entrego en 1 hora, que aunque muchas veces pueda llegar a ser esa última milla un vehículo alternativo, no deja de que ese vehículo no puede optimizar su carga como lo haría si pudiésemos esperar al día siguiente. ¿Vale? Entonces, tengamos en mente cuál es nuestro impacto cada vez que estamos pidiendo que algo nos llegue ya, porque es vital tener una camiseta en 1 hora. Y, sin embargo, ese impacto directo que está generando el que pongamos un vehículo muchas veces dedicado o semidedicado para esa entrega y el impacto indirecto que genera la ciudad, donde, insisto, el 90% de la población que vive en las ciudades, el 90% de la población que vive en las ciudades a nivel mundial respira aire que no es saludable. Otra tendencia son las devoluciones. Antes, cuando entregábamos mercancía, que era más un B2B, donde las entregas se realizaban en tienda y el consumidor adquiría el producto, el porcentaje de devolución en tienda está en torno a un 6%. El porcentaje de devolución en el e-commerce está en torno a un 20%. Si nos vamos al textil, llegamos al 30%. España, además, es el 4.º país a nivel europeo en devoluciones. Entonces, seamos conscientes de que cada vez que estamos devolviendo algo, porque total, la devolución es gratis, tenemos ahí un impacto, no solo ambiental, en esa logística, en esas entregas que además no son productivas ni para el comprador ni para el vendedor. Y, por supuesto, con un impacto negativo para todos aquellos que comparten esa ciudad, sino que además genera unos residuos. Cuando antes entregábamos esas 60 camisetas en una tienda, y pongo el ejemplo de camisetas, pero que aplicarlo a cualquier producto. En una tienda lo entregábamos en un único bulto, una caja grande, que además esa tienda sabía perfectamente ya cómo gestionar, porque sus políticas así se lo establecen y porque generan mucho volumen como para poder gestionarlo correctamente. Cuando ahora esas 60 camisetas están yendo en 60 cajas individuales, muchas veces con un incluso sobreembalaje de seguridad, a 60 particulares, lo que estamos haciendo es que no se garantice ese sistema de gestión. Y no solo eso, sino que ese e-commerce, cuando viene además de países externos, digamos, no siempre cumplen con la ley de envases. Por lo tanto, estamos, digamos, penalizando el sistema de gestión de envases que garantiza que luego nosotros podamos gestionar todo tipo de residuos, incluido el embalaje de estos envíos e-commerce. Luego, es interesante que volvamos, en la medida posible, a volver a consolidar esas mercancías, a volver a ir a ese B2B, a volver a minimizar nuestros hábitos de consumo negativos, como el lo compro y lo devuelvo o como el lo necesito en 1 hora, porque tiene un impacto, ¿no? Pero no solo, y ya veis que os hablo de un impacto ambiental, pero os voy a poner un ejemplo además
noticias muy recientes, todas ellas, de también un impacto social. Mirad, el primer gráfico este que veis aquí son las emisiones globales de CO2 desde 1900. Por si no lo sabéis, todos los objetivos que están establecidos están en base a 1990, ¿no? Entonces, bueno, como podéis ver aquí, o sea, lo único que ha habido ha sido un incremento. Aunque estemos hablando de que hemos conseguido reducciones, tener esto en mente. El CO2 sigue creciendo. De hecho, durante la pandemia se batió el récord de emisiones de CO2. Seamos conscientes de eso porque si nos seguimos engañando creyendo que estamos alcanzando los objetivos, seguiremos viendo esta gráfica crecer. Y no debemos olvidar, para aquellos que llevamos ya unos cuantos años en estas cosas, que rápidamente hemos adoptado todo ese argumento de la Agenda 2030 y los objetivos para el 2050, pero que teníamos unos objetivos 2020, que había un horizonte 2020. Y también tenemos que reconocer cuándo no alcanzamos esos objetivos, porque a lo mejor eso nos fuerza a acelerar el proceso. Os voy a poner también este gráfico, que insisto, no quiero que lo veáis en detalle, pero os cuento qué es. Este es un gráfico. En la primera parte se ve cuál es el impacto de emisiones de CO2 de China, Estados Unidos, Europa. Aquí, evidentemente, China es el mayor emisor. Los controles ambientales no tienen nada que ver con los controles a los que se somete una empresa a nivel europeo, por ejemplo. Sin embargo, cuando lo que estamos haciendo es ver el impacto teniendo en cuenta el consumo, Europa lamentablemente ya se posiciona en el segundo lugar. Es decir, consumimos tanto y además muchas veces de países que no cumplen con esos criterios ambientales que nuestra huella ambiental como consumidores es muy alta. Y tenemos que tenerlo en cuenta para también saber qué es lo que estamos priorizando y a quién estamos exigiendo. Si solo estamos exigiendo a nivel local, nacional, europeo, y luego, sin embargo, consumimos todo aquello que no cumple con ciertos criterios ambientales, sociales y demás. Aquí os pongo cuál es el negocio de los gigantes digitales en España y cuál es el porcentaje que pagan de impuestos. Esto es interesante en un momento en el que valoramos la sanidad, valoramos la educación, pero si y hoy en día el 15% del comercio electrónico está en un único operador y ese 15% no está pagando los impuestos que pagaría la misma comercialización de sus productos a nivel local, es decir, que no adquiera un producto a través de un marketplace, sino que lo adquiera directamente a la tienda, aunque sea a través de ese comercio online, que seamos conscientes de que eso hace que el sistema económicamente sea insostenible. Que además el impacto en todo lo que es su relación con empleados también está siendo cuestionado. Desde temas de sanciones, como hemos vivido en España en el mes de agosto, por inspección de trabajo, cosas que creíamos que en España no estaban ocurriendo, o temas de espionaje, ¿no? Como ya Bruselas ha denunciado. Y esta es una noticia de ayer, como ya también Bruselas, después de más de un año de investigación, les ha multado, espera multar por prácticas anticompetitivas con sus propios clientes. Cómo está utilizando la información de ese pequeño comercio, que muchas veces es nuestro pequeño comercio, que es del que vivimos todos, tanto presupuestariamente como a la hora de que muchos de ellos son nuestros clientes, cómo ese pequeño comercio, al posicionar un producto, le está dando toda su información y utilizan esa información en su contra, ¿no? Presuntamente 8.000 millones de euros es la sanción que esperan llevar a cabo. Entonces, tenemos que ser conscientes de todos estos impactos con nuestra decisión de compra, de cómo esa decisión de compra ya no solo tenemos que empezar a decir, oye, esta economía lineal no funciona, vamos a ir a esa economía circular, ¿no? Para garantizar que se minimice el impacto ambiental. Sí, pero demos un paso más allá. Vayamos a una economía esférica. Miremos a ver esas organizaciones cómo hacen las cosas con sus empleados, con la sociedad, con los clientes y, por supuesto, también con el planeta. Os pongo ejemplos de empresas que sí están haciendo cosas que están... Porque el comercio electrónico está aquí, ¿eh? No quiero que penséis, bueno, es anticomercio electrónico. El comercio electrónico, mirar la evolución, somos conscientes de que además en situaciones como la pandemia va a seguir creciendo, es una realidad, pero lo que tenemos que hacer es que crezca de forma sostenible, que sea un e-commerce responsable, con un mínimo impacto ambiental. Y aquí tenemos ejemplos de cómo utilizar vehículos cero emisiones en destino que no impactan en esa calidad del aire para el reparto de última milla. Cómo centralizar los envíos en esas tiendas que pueden ser propias
o pueden ser a través de colaboraciones y que además apoyan así a ese comercio local tan necesario hoy en día. Cómo la digitalización es clave para garantizar esa minimización, esos impactos a todos los niveles. Cómo hay empresas que no solo se centran en esa última milla, sino que también son conscientes de que hay una larga distancia que también tiene un impacto y que tenemos que también controlar. Y acordaros de cómo gran parte de los productos que consumimos vienen de terceros países, con el impacto ambiental que eso conlleva. Cómo hay empresas que no solo dicen, oye, es que yo tengo una movilidad que tiene un impacto y estoy metiendo vehículos alternativos, estoy metiendo duotrailers, estoy metiendo vehículos ya de hidrógeno, sino que además mis instalaciones son cero consumo, cero emisiones, porque pongo placas solares. Y otros que dicen, vale, y yo hago todo eso y además estoy involucrando a mis clientes para que sepan cuál es su huella de carbono cuando van a repostar a mis instalaciones o cuando dándoles todos los servicios, además de si gas natural, eléctrico. O sea, tenemos que empezar a priorizar a esas organizaciones que están dando un paso más allá, porque si las apoyamos, va a ser la forma en la que aquellos que no lo estén haciendo empiecen a hacerlo, porque vean que realmente es una ventaja competitiva y porque con nuestra decisión de compra podremos minimizar el impacto. Y, cómo no, empresas que cumplan con esa economía esférica, que apoyen a esos ODS. Y mirad, lo que pongo aquí de Mediapost es del 2016, que fue cuando coincidimos, pero que empresas que ya desde el 2016 estén hablando de ODS, integrándolo en su estrategia, vamos a empezar a ponérselo en valor, porque son esfuerzos que hay que reconocer. Y precisamente por eso también quería aprovechar para contaros a aquellos que nos estéis escuchando que hemos lanzado junto con el Ministerio, el MITMA, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, los Premios Nacionales de Movilidad, también en colaboración con la Fundación CONAMA y la Real Academia de Ingeniería, y con la colaboración de todos estos medios de comunicación que veis aquí, ¿no? Desde Autopista, Logística Profesional, El Mercantil, Corresponsables, Ecogestiona, Radio Intereconomía, Future Energy, Capital Radio y el Grupo A3 Media, para poder visibilizar esas organizaciones grandes, pequeñas, públicas, privadas, administraciones, universidades, que están haciendo las cosas bien, que están impactando positivamente en esos ODS, minimizando impactos a corto, medio y largo, pero necesitamos actuar ya, como habéis visto. Acordaros también de esa gráfica de CO2 y de ese récord histórico que conseguimos, lamentablemente, durante la pandemia. Y bueno, invitaros a que entréis en nuestra página web, ya que están las candidaturas abiertas, y os presentéis. Y nada más, agradeceros una vez más que nos hayáis invitado a estar aquí. Aquí os dejo mis datos de contacto para lo que necesitéis y esperando muchas preguntas además y abierta además a poder contestar y ayudar. Muchas gracias, May. Muchas gracias por tu clarísima exposición. Ahora vamos a dar entrada a Irene. Irene, entiendo que estás por ahí. Quito esto si queréis. Para hacerte las preguntas que nos hayan podido hacer nuestra audiencia. Hola, estoy aquí. Buenas, Irene. Buenos días. Bueno, May, muchas gracias por la presentación, un montón de datos y aprendizaje. Y bueno, pues cómo al final las empresas también tenemos un papel importante en todo este efecto de la movilidad, la calidad del aire y todo este mundo, ¿no?, que estamos dejando y que tenemos que mejorar para las agendas 2030, 2050 y, en fin, pues ahí tenemos que trabajar todos. Nos hacen varias preguntas en el chat. Bueno, Mercedes te agradece acercarnos a esta realidad y ser conscientes del impacto de nuestro quehacer diario. Ella, a ver, uy, me he ido de pregunta. Bueno, ella quería saber qué estrategias de comunicación utilizáis desde Empresas por la Movilidad Sostenible para extender este mensaje a la población y a las empresas también. Y que también ve que hay pocas televisiones hablando desde este punto de vista. Sí, bueno, sabemos. Pues Mercedes, gracias y totalmente de acuerdo. De hecho, precisamente, fijaros la estrategia, ¿no?, que lanzamos los Premios Nacionales de Movilidad, lo hacemos pues con el Ministerio, pero si os fijáis, este es el póster del premio,
aquí los logos de los colaboradores y aquí los logos de esos medios de comunicación que nos acompañan en los premios, porque efectivamente es que es necesario cada vez más visibilizar qué es lo que las organizaciones están haciendo. Por dos motivos. Uno, porque hay que reconocer el esfuerzo, hay que reconocer el histórico y hay que ponérselo en valor, porque será la forma en la que sigan haciendo esto. Pero dos, porque será también la única forma en la que los que no lo están haciendo digan, oye, que es hacia ahí, hacia donde hay que ir. Oye, que si estos lo están haciendo es porque están recibiendo beneficio por ello. Beneficio que puede ser beneficio a la hora de fidelizar a sus empleados, como puede ser el establecer programas de movilidad al trabajo, que no es solo teletrabajo. Ojo, la movilidad al trabajo no es solo teletrabajo. Pero hay unos beneficios directos e indirectos que las organizaciones pueden establecer y se pueden aprovechar de ello. Pero luego quedaros también con el objetivo con el mensaje de 12 mercados, 12 billones. Es una oportunidad, es una oportunidad. ¿Por qué los medios no hablan más? Ya te digo que nuestra estrategia, al menos en ese sentido, ha sido rodearnos de todos los medios de comunicación posibles para que luego visibilicen a estas organizaciones que presentan sus premios, que ganen los premios, pero no solo los que ganen, sino los que se presenten, también les iremos dando visibilidad. Compartir, colaborar, es la mejor forma de avanzar, ¿no? Y necesitamos avanzar. Gracias. En esto de colaborar también hay una pregunta que va al hilo, nos la plantea Rubén Vázquez, sobre qué podemos hacer como consumidores para fomentar el cambio hacia modelos más sostenibles. Se refiere sobre todo pues, a la compra en plataformas de gigantes de e-commerce o plataformas que están basadas en riders con empleos de baja calidad. Desde el punto de vista del consumidor, pues, ¿qué podemos hacer para concienciar a lo mejor a otros consumidores que no lo están tanto? O, bueno, ¿qué otras medidas podemos tomar? Bueno, antes de nada, una vez más, gracias Rubén, que sepamos que detrás de muchas de esas compañías de riders que estamos viendo además ya mensajes de las condiciones de trabajo en las que se encuentran, están siempre detrás los mismos. Entonces, también tengámoslo focalizado, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Mira, el primer paso desde mi punto de vista es ser consciente. Y sesiones como la de hoy creo que nos ayudan. Sesiones, si de aquí, hoy, los que han asistido a esta jornada van a su casa o a su puesto de trabajo y cuentan cuál puede ser ese impacto negativo de comprar directamente a través de este tipo de marketplace, que son insostenibles en todo globalmente, por mucho que alguien, bueno, están metiendo 100 vehículos eléctricos, sí, y están creando un aeropuerto entero en Alemania. Entonces, seamos conscientes realmente, dejemos de consumir esos mensajes que además deberían incluso ser penalizados, ¿no? Empecemos a comprar online, por supuesto, si es que muchas veces no nos queda otra y más con la situación en la que estamos viviendo, pero podemos hacerlo directamente a ese comercio, al producto que queramos comprar. Podemos ir directamente a su tienda, podemos incluso, ya hay alternativas. Mirad, esto es curioso, bueno, permitirme la publicidad. Durante la pandemia empezamos a ver que la mayoría de ese pequeño comercio no tenía la información de, oye, estoy abierto hasta esta hora, tengo acceso a colectivos, horarios para colectivos vulnerables. Y desde la plataforma creamos una herramienta que, bueno, estamos ahora en una fase 2 para ver si la mejoramos, pero que lo que sirvió es cuanto menos para que muchos talleres dijeran, oye, que estoy abierto, porque no se sabía que si podías ir o no podías ir, no sabíamos si los restaurantes estaban cerrados, abiertos. Bueno, ese pequeño comercio tiene que posicionarse digitalmente y se lo hay que facilitar. Ahora bien, conscientes de dónde se posicionan, y recordar la noticia precisamente de ayer, si donde me estoy posicionando están utilizando la información precisamente en mi contra, el pequeño comercio es clave hoy en día, es clave, es lo que hace que haya presupuestos porque pagan impuestos, que luego revierten en la calidad de vida de todos nosotros. Tienen un menor impacto ambiental, porque cumplen, cuanto menos, con temas de ley de residuos, incluso de calidad, eso no vamos a hablar, productos que cumplen con normativas de calidad. Generan empleo local. Ese empleo local también revierte directamente en nuestros negocios. Luego empecemos a ir directamente al proveedor del producto, no al intermediario, digamos. Aquí, May, sí que...
Disculpa un segundo, que es que Sí. la respuesta de Mai ha hecho que te haga la pregunta que tenía preparada para hacerte luego ahora. A ver. El consumidor, te hablo de un hijo mío que ha empezado a trabajar, que tiene la capacidad económica que tiene y que él sabe que hay, en cualquier producto hay un fabricante, un distribuidor nacional, luego está el retail y luego está él comprando. Él quiere un producto que va a la tienda y le cuesta 100 y se mete por internet y en cualquier plataforma tecnológica puede estar a 70. Explícale a mi hijo que tiene la capacidad económica que tiene, que sabe además cómo funciona esto, que hay una presión brutal sobre los salarios para que no suban, que no compre a través de estas plataformas. Plataformas y que se acerque al comercio más grande y más pequeño para que el mismo producto que posiblemente fabrique el mismo fabricante cueste en la tienda 100 y en la plataforma cueste 70. Vale. Convéncele de que no lo haga. Yo creo que es muy difícil cambiar la forma de pensar de la gente. Nuestra obligación es darles la información. Por suerte, cada vez más son los consumidores los que dicen que están preocupados por esta sostenibilidad y que empiezan a poner en valor a las empresas que están haciendo las cosas bien desde el punto de vista de sostenibilidad. Y eso es así, cada vez más en las encuestas de opiniones de consumo, de índices de consumo, oye, el criterio de la sostenibilidad empieza a coger cada vez más peso. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el que te está diciendo, no, yo es que quiero productos que tengan su certificado de sostenibilidad, productos que me estén diciendo que tienen una menor huella ambiental, chapó, pero luego me lo traen en una hora, porque no son conscientes de ese impacto. Entonces, creo que el primer paso es informar, que todos seamos conscientes de cuáles son las reglas del juego, que ese producto que le cuesta 100 euros probablemente esté pagando impuestos, cosa que el otro sistema no paga, que esos impuestos al final van a recaer sobre su educación, sobre las infraestructuras que utilice, sobre su sanidad, sobre su calidad de vida. Hay una frase que yo uso mucho, lamentablemente, pero que creo que es interesante, de que cuanto menos nos haga pensar, que es: compra barato y cobrarás barato. Que tu chico hable con empleados, aunque veamos anuncios, que hable con empleados directamente que estén trabajando para este tipo de empresas. Y luego que hable con un empleado vuestro, por decir uno. O sea, estamos fomentando. Es como la ropa. Somos conscientes de que la ropa tiene un impacto ambiental, pero ojo, que es que hay ríos enteros teñidos porque nosotros pongamos una camiseta de un color. Esto, Low Fashion Nest, que es un movimiento, es una organización nacional, pero que está posicionada a nivel internacional, Gemma os lo cuenta, que es su directora, y lo hace espectacularmente bien. Tenemos ríos enteros teñidos porque es el color de moda. Y tenemos a niñas trabajando con la cara quemada porque es el color de moda. Y porque es mucho más barato producir en terceros países. Cuando probablemente no debemos olvidar de que muchas empresas potentes a nivel nacional e internacional comenzaron fabricando en España. Volvamos a poner en valor, en un momento en el que no solo tenemos que tener en cuenta cuál es el impacto ambiental de trasladar un producto desde estos países, cuál es el impacto social que estamos generando. Que si a cualquiera de nosotros nos dijesen, oye, mira, si compras esta a 70 euros, estás haciendo que niños trabajen en condiciones infrahumanas. Estás haciendo que el CO2 se incremente 5 veces más, incluso 8 veces más, porque todo el transporte aéreo es 8 veces más contaminante que el transporte terrestre. Oye, que sepas que además el empleo que se está generando a nivel local es un empleo que no es de calidad. Y ojo, que sepas que no generan presupuestos, no están inyectando nada en esos presupuestos que va sobre ti, tu futuro. Y si aún así, en todos tus momentos de decisión de compra, sigues apostando por comprar el de 70 euros, que seamos conscientes de que estás potenciando un modelo de negocio insostenible que va a generar un sistema económico, social y ambiental insostenible. Y que cuando alguien te pregunte, ¿valorarías un producto que cumpla con criterios de sostenibilidad? Fenomenal, que digas que sí, pero hazlo.
Gracias. Gracias, Mai. Una pregunta que creo que es interesante para enlazar con esto, nos la hace Julián Recuenco, sobre todo para alcanzar los ODS. ¿Qué peso le atribuyes a la regulación mediante leyes para forzar el cambio de prácticas, como estas que estamos viendo? ¿Y qué peso a la concienciación e iniciativa de la sociedad? Es decir, a las empresas, ciudadanos. Vale. Gracias, Julián, por tu Gracias, pregunta. Julián. Si es Julián, gracias, Julián. A ver, históricamente el ser humano es así. Podemos hacer las cosas voluntariamente y eso hay que premiarlo, reconocerlo, incluso agradecerlo, pero lamentablemente no empezamos a hacer las cosas hasta que existe una normativa detrás. Y un claro ejemplo, por ejemplo, es todo el tema del reporte. Muchas organizaciones estaban reportando esa información no financiera, es decir, qué contribución están realizando a su entorno, por supuesto, desde el punto de vista de sostenibilidad, donde cada vez más esos ODS se están integrando, pero hasta que no ha sido obligatorio, las empresas no han empezado realmente a decir, oye, que tengo que informar de esto. Y además, ojo, que no me vale decir, y antes lo comentábamos, ¿no? Así algún sector que está muy focalizado, como por ejemplo el sector financiero, en cuál es mi impacto ambiental, ¿no? En mi consumo de recursos, que evito el papel, y sin embargo, pues a lo mejor tiene otro impacto, ¿no? En desarrollo económico, en generación de empleo de calidad, incluso buen gobierno, ¿no? O transparencia hacia clientes. Entonces es importantísimo. Lamentablemente la regulación es lo que hace que se avance, lamentablemente somos así, hasta que no nos obligan pues auditorías de eficiencia energética, como lo hemos visto. El tema del reporte no financiero, como lo hemos visto. Probablemente, y yo tengo esperanza, en el tema de la huella de carbono. Tenemos el ejemplo de Francia, donde con la ley Bellés dijo, ojo, yo quiero saber, porque son muy listos, yo les admiro mucho, yo quiero saber cuál es la emisión de CO2 de cada producto. ¿Por qué? Porque así, quieras o no, vamos a potenciar el producto local. Y entonces, ese ecoetiquetado que tienen que poner, lo que hace es decir, ojo, yo como consumidor también sé y puedo elegir. Y al final la diferencia económica tampoco es tanta. Yo insisto, creo que el que empecemos a ponerle el valor a esa huella de carbono en todos los sentidos, no solo en esos mercados voluntarios de créditos de carbono y esa comercialización de derechos y demás, sino que realmente cada vez que consumamos sepamos cuál es nuestro impacto, que también es otro de los factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Nuestro impacto como consumidor a la hora de decir, oye, mira, estoy comprando un producto que tiene el doble de huella ambiental o que, mira, no cumple en sus criterios con los ODS en el tema de derechos humanos. Que sepamos cuál es nuestra responsabilidad. Pero sí, creo que lamentablemente con la regulación muchas veces se avanza más rápido. Y aquí, por ejemplo, nos pregunta Ana Navarrina, pues eso, cómo nosotros, como consumidores, sabemos si a la empresa a la que vamos a comprar el producto hace una gestión responsable y sostenible del envío en el e-commerce, ¿no? Al final es inevitable, pues eso, podemos comprar en el comercio local, pero también el e-commerce es una solución que se le da al consumidor, pero ¿cómo el consumidor sabe si ese envío se está haciendo de manera sostenible, responsable y si incluso la empresa tendría que hacer pública esta información, como dices, para ser conscientes de nuestra huella de carbono? Eso es. Pues mira, y eso ha sido una lucha mía personalmente, además, durante muchos años, ¿no? Al final es verdad que cuando tú adquieres un producto, te llega el producto a tu casa y no estás viendo toda esa cadena que hay por detrás, ¿no? Incluso ni siquiera ves el vehículo, muchas veces el vehículo con el que te han hecho esa última milla, ¿no? En la distribución. Tuve la suerte de hace un par de semanas de participar en el evento de moda de Guipúzcoa, dando una ponencia precisamente sobre el impacto del e-commerce y las evoluciones, que fue como, estaban hablando de moda y aparezco yo por ahí hablando, ¿no? Pero fijaros, el mensaje era ese, o sea, muchas de estas empresas, compañías de moda que están comercializando a través del online, no saben siquiera poner todos estos temas en valor, ¿no? Y uno de los mensajes que les trasladábamos era ese, o sea, al final tú como consumidor puedes decidir cómo comprar, ¿no? Tú como consumidor, si esa empresa te empieza a poner opciones de entrega y que esas opciones de entrega sea
Nacex ahora mismo lo está haciendo, precisamente. Nacex ahora mismo está diciendo, oye, vete a mi punto de entrega, que mira, yendo a Nacex Shop, vas a minimizar este impacto ambiental. Que además, cuando esa empresa original, ¿no? Que ese vendedor, imaginamos, de esas camisetas, te diga, mira, y además tengo un extra, que es que puedo hacer que te entreguen con un vehículo alternativo. Que además, oye, que puedo, mira todo lo que estoy haciendo para minimizar el impacto. Por cierto, consulta mi memoria de sostenibilidad. Y por cierto, si quieres incluso, mira, esta es la huella de carbono. O sea, lo que no se comunica no existe. Y la comunicación es clave. Pero ya no solo para que exijamos como consumidores que nos la den, sino que sea un argumento de venta para estas organizaciones. Si yo tuviese una empresa a nivel local, sería uno de esos argumentos que metería dentro de todas mis acciones comerciales. Porque, insisto, ya el 75% del consumidor prima o valora ese compromiso ambiental. Pues hagámoselo saber, porque muchas veces lo estamos haciendo ya. Muchas veces hay empresas que ya están diciendo, oye, prefiero la entrega a través de un punto de venta. Oye, que mira, que prefiero que, de verdad, si me lo vas a devolver, vamos a mirar a ver cómo lo garantizamos. Vosotros, por ejemplo, todo lo que estáis haciendo para garantizar la eficiencia en la entrega, todo lo que estáis haciendo de dar ese servicio integrado con los clientes para garantizar que el cliente va a estar y así eliminar esos transportes improductivos. Eso es eficiencia en la entrega, pero pongámoslo en valor, que el consumidor lo sepa. Y luego, el que no ve es porque no quiere ver, ¿no? Tenemos ya muchas muestras. Sí, es verdad que lamentablemente no salen en todos los medios de comunicación como deberían de salir, porque nos estamos jugando muchas cosas hoy en día. Y insisto, a una semana de Black Friday, que sería interesante. Mira, y esto es otra anécdota. Francia, esta semana, ha dicho, no va a haber Black Friday. En un momento en el que nuestro comercio local está sufriendo como está sufriendo, es una aberración que les obliguemos a competir en precio. Es una aberración. La gente tiene que hacer sus compras navideñas, que compren poco, pero compren bien y que compren local y que dejemos de hacernos el harakiri. Y ha dicho, no va a haber Black Friday. Y ha dicho alguien, uy, pues me voy. Pues no se ha ido. Entonces, de verdad, seamos conscientes de nuestro poder como consumidor y de cuál es nuestro impacto como consumidor. Gracias, May. Una de las últimas preguntas que nos hace Desiree Martín, que acaba de enviarla, nos comenta que igual que hubo una normativa estatal para que se incluyera en todos los productos alimentarios el origen, los compuestos, la energía asociada, etcétera, pues como estabas sugiriendo antes, ¿no? Que si deberíamos de obligar a las empresas a declarar ese impacto ambiental de venta y, pues eso, qué tipo de transporte puede ser más sostenible o no, qué opciones hay, que el consumidor vaya siendo consciente. Gracias. Yo tengo esperanzas, bueno, gracias, Desiree. Yo tengo esperanzas porque hay un cambio ahora mismo que no todo el mundo es consciente de él, que es el tema del cambio en la normativa que mide la huella de carbono. Hasta ahora, las empresas podían medir huella de carbono y certificarse. Y las grandes, más o menos, ya lo estaban haciendo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el nuevo cambio de normativa, esa nueva normativa obliga a ir a un alcance 3. Perdonadme porque a lo mejor esto es muy técnico, pero os lo explico muy rápido, que es que toda la cadena de proveedores tiene que estar incluida en esa huella de carbono. ¿Qué va a implicar eso? Una reacción en cadena. Va a implicar que esas grandes corporaciones con muchos proveedores que dependen de ellas empiecen a pedir esa huella de carbono. Que esas empresas proveedoras empiecen a medir su huella de carbono. Y no nos olvidemos que la huella de carbono lo que es cuál es tu impacto desde el punto de vista ambiental, pero que ese impacto está relacionado con tu consumo energético en tus instalaciones, en tu distribución, en la gestión de residuos. Por lo tanto, también conlleva eficiencias. O sea, la sostenibilidad, en ese sentido, es eficiencia, es ahorro en costes. Aunque inicialmente haya que hacer una inversión. También hay que ser realistas, ¿vale? Pero en el momento en el que
se aplique y va a ser un efecto cadena, o al menos yo confío en ello, también confío en que empecemos a ser o a inspirarnos de esto que están haciendo estos países tan cercanos, ¿no? Y decir, oye, pues vamos a meterlo en el producto, porque será forma de implicar al consumidor. Gracias, Mai. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas en el chat. No sé si, Ignacio, te has reservado alguna en la manga y quieres lanzarla. Gracias, Irene. Quería hacerte, Mai, la última pregunta ya por cuestión de tiempo. Bueno, está muy bien, Mai. Es una toma de conciencia colectiva que te agradezco en nombre de Mediapost muchísimo. Muy gracias. Mi pregunta es la siguiente. En esta sociedad en la que vivimos, en cualquiera de las sociedades en las que conviven las personas, todos somos ciudadanos, libres e iguales. Deberíamos serlo así por lo menos, ¿no? Luego, en esta misma sociedad hay clientes, muchos de los que somos ciudadanos también somos clientes de algo. Somos proveedores, quizá algunos menos que clientes, pero todos somos de alguna forma proveedores. Somos ahorradores, los menos, y luego ya están los activistas, todavía que son menos, ¿no? Que son los que invierten en empresas sostenibles o menos sostenibles, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que tú darías a todas estas figuras, que podemos ser todas ellas, esas figuras podemos ser cada uno de nosotros? Porque como consumidores, yo diría que somos muchas veces tan malvados. Y cuando digo malvados es porque únicamente nos interesa el precio, la rapidez, la comodidad, pero sin embargo, al ser todo lo que somos, se tendría que por lo menos cuestionar que si eres consumidor de un producto sostenible, eso, por ejemplo, atentaría a tu figura como accionista, que aparentemente estás invirtiendo en una compañía que no es tan sostenible como el producto que consumes. Es decir, hay una cierta paranoia entre todas las figuras que componemos cada uno de nosotros. ¿Qué nos recomendarías a todos nosotros que somos todo lo que te he comentado, pero también ciudadanos libres e iguales y responsables? Pues que marquemos la diferencia, que somos nosotros los que podemos cambiar el mundo, aunque quede así muy utópico. Barcelona es un ejemplo. Barcelona, consciente de este impacto, ha dicho, oye, esto de la entrega en 1 hora queda limitado y ten vehículos alternativos y te dejo entrar en mis supermanzanas. ¿Pero qué es esto de que entres así porque sí y que además en 1 hora? ¿Qué es esto? ¿Qué impacto me está generando a mí como ciudad que luego yo tengo que gestionar? Y eso son personas las que toman esas decisiones. Las empresas son personas y lo vemos. Vemos empresas que son súper comprometidas y resulta que a poco que ves es que hay gente dentro que es súper comprometida. Y empresas que deberían de ser más comprometidas pero que a lo mejor no tienen ese tirón interno. Las empresas somos personas. El ciudadano somos personas. Y será el ciudadano el que diga, ojo, mira lo que está haciendo mi gobernante. Está impidiendo o limitando en la medida posible esa superurgencia que no le aporta a nadie, excepto aquel que la ha impuesto para quitarse del mercado a todos sus posibles competidores locales. Seamos conscientes. Con la ayuda de nosotros, que somos a veces, por supuesto, consumidores inconscientes. A mí me gusta la palabra inconscientes, porque estoy convencida de que los que están hoy aquí escuchándonos, no digo que todo, me conformo con que quitéis parte de esa lista de la compra o que cuanto menos digáis, bueno, este año voy a regalar cosas, voy a comprar cosas que realmente contribuyan de forma positiva, porque los datos están ahí y no podemos esperar a que venga otro a solucionarlo, porque lamentablemente desde 1990 se están midiendo las emisiones de CO2 y no han bajado. Luego algo no estamos haciendo bien. Pero y hay una oportunidad de cambiar las cosas y de hacerlas de otra forma. Pero el empeoramiento creo que se ha reducido, ¿no, Mai? Eso es cierto. ¿Cuál? El empeoramiento por lo menos no ha ido a más. Estamos en esa época de estabilizar, ¿no? No. En la COVID salió el mensaje de que habíamos conseguido la mayor reducción de CO2 y es verdad, o sea, íbamos así y bajamos, esa fue una reducción, pero ojo, la noticia es esa, ¿no? Que bajamos. Esa era la verdadera noticia, porque no habíamos bajado, siempre estábamos subiendo. Bajábamos nada, estacionalmente. Entonces tenemos que tener en cuenta que muchas veces cuando se reportan emisiones de CO2 estamos hablando en relación a lo que produces. Claro, pero el planeta de eso no entiende. El planeta solo entiende que hay un total de emisiones de CO2 sin un dato que lo relativice, que es el que está impactando
en calidad de vida, calidad, bueno, no os quiero bombardear con noticias, pero ha salido recientemente el riesgo en el que están muchos países, muchos puertos que son claves, acordaros de esa esencialidad en el transporte, y que están en riesgo por todo el tema del nivel de agua. El cambio climático, sin ser negacionistas o no, que yo ahí ni entro, es que la realidad es que tenemos unos datos que nos evidencian que no estamos yendo por buen camino. La calidad del aire, la calidad del aire. Todos aquellos que vivís en grandes ciudades habéis visto durante la pandemia cómo de repente esa mancha marrón desaparecía. Pero ojo, que es que estábamos respirando todos los días una mancha marrón. Es como beber un vaso de agua lleno de porquería. Nos hemos acostumbrado por esperar a que alguien haga algo. No, es que somos nosotros los que tenemos que empezar a decir, oye, mis gobernantes que trabajan para mí, ¿qué están haciendo? Y tiene impacto. Las empresas a las que yo compro, ¿qué están haciendo? Y tiene impacto. Y yo, dentro de mi propia organización, trabaje en lo que trabaje. Y, bueno, tú me conoces de cuando estaba trabajando en Segur. En Segur, una de las campañas, Tapones para una nueva vida, empezaba en las empresas por las personas. Por la chica de la oficina de recepción que su hijo necesitaba tapones para un cole y empezaba a ponerlo dentro de la empresa, y luego sí, ya era la empresa la que estaba colaborando con la iniciativa. Somos las personas las que podemos cambiar las cosas. Así es. Qué bueno, May. Querida May López, mil gracias por haber compartido todo este conocimiento con todos nosotros. Irene, muchas gracias por organizar esta maravillosa conferencia. Muchas gracias también a Medapost, que siempre nos permite hacer este tipo de actividades. Y muchas gracias a toda la audiencia que siempre nos sigue y a la que nosotros servimos incansablemente. Esperamos vernos muy pronto. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otra. Gracias. Muchas gracias. Gracias a